Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional y hoy vamos a hablar de Brasil. Este fin de semana que pasó se dieron unas manifestaciones masivas en las principales ciudades de este gran país de América del Sur. ¿Qué es lo que está pasando? Las protestas criticaban a la recién reelecta presidenta Dilma Rousseff. ¿Qué está sucediendo en Brasil? Una economía que ha crecido muchísimo en los últimos años, pero parece que ha entrado en recesión. ¿Qué dice la presidenta? ¿Qué dice la oposición? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Los últimos 2 años han marcado múltiples puntos de inflexión para Brasil. El país, con la séptima economía más grande del mundo, alcanzó de la mano de reformas microeconómicas la solidez necesaria para enfrentar la crisis económica internacional. Pero después de haber experimentado un crecimiento excepcional, la economía brasileña parece mostrar signos de agotamiento. El país más grande y poblado de Latinoamérica presenta ahora un evidente estancamiento que no se preveía hace 4 años. La actual presidenta, Dilma Rousseff, se comprometió a proseguir con la política económica de su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en su momento como presidente se destacó por su carisma y habilidades diplomáticas tanto al interior como fuera del país. Rousseff, economista de profesión y al igual que Lula, miembro del Partido de los Trabajadores, tomó la batuta de la presidencia en 2011. Pero pronto la situación en Brasil cambió y su gobierno empezó a ser acusado de un intervencionismo exagerado y de políticas fallidas que, al momento, no han logrado relanzar la economía ni estimular las inversiones extranjeras. Diversas dificultades frenan el potencial brasileño. El mal estado de su infraestructura en transporte y servicios públicos, el estancamiento de los precios de las materias primas de exportación, en donde se encuentran productos como el café, la madera, el hierro y el aluminio, y la disminución del consumo interior debido al endeudamiento de los hogares, han generado un crecimiento débil desde 2012, que no ha repuntado lo suficiente en los últimos años y que para 2015 espera un panorama similar. El país, a pesar de estos problemas, dispone de herramientas para enfrentar la crisis. Cuenta con grandes multinacionales que soportan su desarrollo, un sector agroalimentario sólido, reservas cambiarias por más de 367.000 millones de dólares y un banco público eficaz y potente. La presidenta ha realizado en varias ocasiones alocuciones para calmar los ánimos. La crisis afectó severamente grandes economías como los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Hasta la misma China, la economía más dinámica del mundo, redujo su crecimiento a la mitad de sus medias históricas recientes. Algunos países están buscando recuperarse más rápido y Brasil, que fue uno de los países que mejor reacción tuvo en un primer momento, está ahora implantando las bases para enfrentar la crisis y dar un nuevo salto en su desenvolvimiento. Sin embargo, lo que hoy por hoy levanta las protestas más airadas de los ciudadanos, más allá de las decisiones políticas que ha tomado el gobierno de Rousseff, son los escándalos de corrupción que vinculan el entorno más cercano de la presidenta con la multinacional Petrobras, la empresa más grande del país, en la que se comprobó el desvío de contratos multimillonarios con empresas privadas para financiar candidaturas políticas. Si bien Rousseff no será investigada, las finanzas comprometidas son muy cercanas a las de la campaña que la llevaron a la presidencia, y gran parte de los políticos implicados son de partidos aliados al suyo. Cientos de miles de personas protestaron el fin de semana pasado en Sao Paulo, Río de Janeiro y otras capitales regionales del país, en lo que se constituye en un nuevo capítulo de las manifestaciones que iniciaron en 2013 para criticar el estado vetusto de la infraestructura, el costo de vida y los gastos para el Mundial de Fútbol de 2014. Ahora las manifestaciones cuentan con mucha más fuerza y en ellas ya se escuchan las demandas de una intervención militar. Bueno, antes de iniciar este debate ponemos un poco un contexto global. Brasil
es un país que tiene cerca de 200 millones de habitantes, casi 5 veces lo que tiene Colombia. Es ya la séptima economía del mundo, su capital es Brasilia, su presidenta es justamente Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores y tiene un régimen presidencialista, una de las grandes potencias del mundo en este momento y uno de los llamados incluso BRICS, los países que van a construir el nuevo mundo. Hoy nos acompaña Vinicius dos Santos. Vinicius, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Ustedes. Bueno, Vinicius es brasileño, nació en Río, vive hace aquí en Medellín un par de años, pero está continuamente en relación con la política brasileña. Vinicius, hablamos de un Brasil con un enorme crecimiento en los últimos años y parece que ha llegado a un frenón. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Tuvimos un periodo de crecimiento de 2003 hacia 2014, hasta hace poco con el anuncio de la presidenta que el país no iba a crecer. Tuvimos un periodo muy grande de crecimiento y ahora el país siente los efectos de la crisis mundial, ¿cierto? Y de la falta de ajustes fiscales en el momento que se debería hacer ajustes fiscales. Entonces, la crisis que vivimos ahora es justo una crisis por falta de pronto de planeamiento. Sí, a largo plazo. vamos a tener dos presidencias de Lula da Silva, una presidencia de Dilma, que es del mismo partido político, era casi que la mano derecha de Lula, y nada más en octubre los brasileños reeligen a Dilma Rousseff para otros 4 años. ¿Por qué si se da esta reelección se empiezan a dar críticas cuando acaba de ser reelecta la presidenta? Es una pregunta que yo también me he hecho. Yo creo que primero hay un rencor, se puede decir, de la oposición porque fue realmente una elección muy acerrada, o sea, 48% de votos a eso y 52% Dilma. Entonces, el sitio político más grande de la oposición es São Paulo. Las protestas más grandes se dieron en São Paulo. Por muchos representantes de la clase media o de la población que fue influenciada por esa clase media, de pronto por la información de la media también, propagada por la media, pero yo creo que es el momento de calma y tranquilidad. Sí. No. Bueno, este domingo vimos unas protestas muy masivas. Algunos aseguraban que, por ejemplo, en Sao Paulo, que es fortín de la oposición, como dice usted, eran las protestas más masivas que se habían visto en los últimos años. La gente está protestando por lo que considera que es un mal manejo del gobierno de Dilma, pero también por un ajuste que está haciendo el gobierno de Dilma para poder sortear la crisis. Hay que tener claro que las protestas del último domingo eran protestas que no tenían claramente como objetivo estar en contra de los ajustes fiscales o estar a favor de la reforma política que se hace urgente en el país. Las protestas del último domingo tenían una cierta imprecisión cuanto a las reivindicaciones. Entonces, a mí me parece mucho más una protesta alimentada por un odio al partido, o sea, a tanto tiempo que el partido tiene el poder y algunos cambios sociales que pasaron que definitivamente una protesta en pro de la democracia, si no, no estarían pidiendo la caída de la presidenta y en pro de la reforma política. Pero aquí hay un asunto certero y es que Dilma, cuando toma posesión del cargo, anuncia que tienen problemas económicos y que hay que hacer una serie de ajustes. Muchos aseguran que esos ajustes van en contravía de una población que está en la clase media o media baja, que van a tener que ajustarse, que van a tener que aumentar las horas de trabajo o incluso los subsidios, como comentabas, de desempleo. Entonces, sí, Brasil se va a tener que ajustar el cinturón fuertemente. La insatisfacción de los movimientos sociales es que el gobierno no dialogó con los movimientos sociales y los ajustes para controlar la crisis económica fue justamente al trabajador. Entonces, esperábase que un partido de los trabajadores hablara con los movimientos sociales antes de hacer esos ajustes fiscales tan duros para el trabajador brasileño que ya trabaja demasiado y ya tiene muchos descuentos en su hoja de trabajo. En su pago. Pero entonces estamos viendo un partido que ha sido el gran partido, el símbolo de la transformación de Brasil del siglo XXI, el Partido de los Trabajadores, con Lula a la cabeza, con Dilma como heredera, pero entonces estamos viendo un agotamiento del Partido de los Trabajadores. El PT vive una crisis porque
ha buscado apoyo en muchos partidos que no se identifican con la causa del partido. Entonces, tiene muchos partidos de izquierda que apoyan al gobierno, que ya fue un gobierno de izquierda, pero hoy vivimos una situación muy compleja porque los apoyos de pronto que han buscado el gobierno, las estrategias, por ejemplo, que ha buscado Dilma, que no han dado mucho cierto. De pronto no han buscado las personas, los partidos ciertos y se han vendido muchos de sus ideales en cambio de apoyo político. Y eso es la crisis que está pasando. Perfecto. Está pasando el país. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando regresemos vamos a ir a Brasil para ver qué está sucediendo allá, hablar con un brasileño que está en Río y cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo con la presidenta Dilma Rousseff. Ya regresamos. Bueno, estamos en Teleantioquia Global hablando de los últimos acontecimientos que han pasado en Brasil, las protestas que se dieron el fin de semana y en general el apretón económico que está sufriendo el país después de un enorme crecimiento en la última década. Vamos a conectarnos justamente con Río de Janeiro. Nos acompaña Leandro Regufe, él es relacionista internacional y estuvo participando en las protestas de este domingo. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por acompañarnos esta noche. Hola David, muchas gracias por la invitación de estar acá con ustedes en el programa. Bueno, Leandro, Dilma acaba de ser reelecta, acaba de iniciar su mandato. ¿Qué tan impopular es Dilma Rousseff en este momento, en el momento de las protestas que se han en Brasil? Bueno, bastante, ¿no? El Datafolha, que es una empresa privada que hace como va al pueblo y pregunta cómo está la popularidad de ella, tenía en diciembre, o sea, justo después de las elecciones de Dilma el año pasado, 42% de popularidad a favor de Dilma. Dicen que su gobierno, el primer gobierno, fuera bueno o maravilloso. En febrero, que fue la última pesquisa de Datafolha, su popularidad, ese nivel, ha bajado a 23%. Entonces, sí es bastante impopular, ¿no? Está bajando. Justo esa semana, ahora el jueves o viernes, Datafolha está haciendo otra pesquisa y saldrá otro número. Me parece que será un poco peor porque ya la población está se movilizando aún más contra Dilma. Entonces, y también si vemos el resultado de las elecciones, también no fue tan bueno, ¿no? De los votos que son computables, Dilma tuvo 51%. Entonces, venció las elecciones, no fue electa según la constitución del país, pero por un margen muy pequeño, muy pequeño. O sea, estuvo en el límite de no ganar. Entonces, si es bien impopular, no es raro que esté bajando. Bueno, Brasil ha sido visto como la gran economía de Sudamérica, como la locomotora que ha jalado además a las otras economías, pero ha entrado en crisis. ¿Cómo afecta esta crisis al ciudadano de a pie, al trabajador que trabaja de 7 a 5 de la tarde? Bastante, porque el gobierno justo hasta las elecciones en octubre de 2014 retó muchos precios. Entonces, precios de la gasolina, precios de alimentos, de la energía en general. Entonces, ya pasó las elecciones, Dilma ganó. Al final de diciembre cambió muchos ministros y sobre todo el de Finanzas y Economía, que está en el gobierno para hacer muchos cambios. Y él ha anunciado muchos impuestos más, o impuestos que aumentan, o entonces impuestos que el gobierno subsidiaba y ya no estará más subsidiando. Entonces, por ejemplo, la alimentación aumentó bastante, la energía de las casas, eso afecta al ciudadano común bastante, y el precio de la gasolina, incluso con la corrupción de Petrobras, o entonces con el precio del petróleo, el precio mundial, está haciendo una presión muy fuerte.
lo que afecta el precio de los transportes. Bueno, las marchas que vimos este fin de semana, ¿crees que vayan a tener un efecto real sobre la política o van a ser unas marchas que van a pasar a ser simbólicas? Bueno, yo diría que los dos. A mí no me gusta separar tanto. En política todo lo que es simbólico es muy peligroso. Yo creo que el gobierno Dilma ya percibe eso, ya ve, ¿no? Es una amenaza para PT en general, para el Partido de los Trabajadores, pero sí tiene efectos reales también. Como dije yo, en enero ya hubo manifestaciones por el precio de los buses, siguen las manifestaciones, ahora en marzo una nueva ola de movilización popular se está instaurando. Entonces el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, Dilma siempre hace un pronunciamiento, un discurso oficial en cadena de televisión nacional y siempre promete muchas cosas, beneficios, y este año no prometió nada nuevo, solo habló de la crisis, de que el pueblo tiene que ser fuerte, tiene que enfrentar con fuerza y bueno, y mientras estaba hablando hubo un panelazo por todo el país porque ya era tarde, fue el domingo 8:30 de la noche, entonces la gente no estaba en la calle, pero desde sus casas, de sus hogares, la gente hizo el panelazo, protegió. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global, por darnos tus impresiones de lo que está ocurriendo. Ya, muchas gracias, David. Yo de verdad agradezco la oportunidad de hablar como un brasileño a ustedes. Bueno, y para finalizar, me parece que Brasil está en un momento de o ir al abismo, como muchos pesimistas dicen, ¿no? O entonces de la población se movilizar para cambiar, no sé si cambiar el gobierno, pero para hacer presión para que el gobierno cambie sus puntos de actuación. Entonces yo espero haber contribuido para que ustedes también nos ayuden con reflexiones y con eso. Excelente, Leandro. Muchas gracias. Leandro Regufe, desde Río de Janeiro, en Brasil, nos aclaraba un poco cómo es la visión de alguna posición de la población frente a Dilma Rousseff, pero también cuál es la posición de Dilma, qué ha dicho, cuáles han sido sus propuestas después de la crisis y de las protestas del domingo. Eso es lo que vamos a ver cuando regresemos en un segundo acá a Teleantioquia Global. Bueno, estamos en Teleantioquia Global hablando de la situación en Brasil, la crisis económica que ha empezado a tornarse en crisis política. Nos acompaña el brasileño Vinicius dos Santos. Vinicius, también hay una reacción del gobierno. Dilma ha dado un discurso que me parece muy interesante, en el que dice: estas son las protestas que hay que escuchar, son unas protestas que demuestran que el pueblo tiene, por lo menos en un alto porcentaje, un inconformismo. Hay que hacer unas nuevas transformaciones, incluso al planteamiento que yo había hecho y con lo que fue electo. ¿Qué dice Dilma y cuáles son sus propuestas? Dilma me pareció muy buena la posición del gobierno de legitimar las protestas y de tomar una posición frente a las protestas. Eso es el Estado democrático. El gobierno está negociando ahora hacer unos cambios ministeriales para lograr apoyo en la Cámara y votar la reforma política, que de pronto es la solución. No sé si es la solución para la corrupción, porque la corrupción es un problema en el mundo, no es una cosa específica en Brasil. Por supuesto. Pero para solucionar ese problema de la corrupción se hace necesaria la reforma política, ya inmediata. Y con esa reforma política esperamos principalmente prohibir el financiamiento privado de campañas, que fue el gran problema. 70% de la Cámara recibió apoyo de 10 de las principales empresas donadoras de las campañas de 2014. Incluyendo el presidente Eduardo Cunha de la Cámara de los Diputados y el senador, el presidente del Senado, claro, Renan opositores a Dilma. Que son de la base, no, incluso no son de la oposición, son de la base del gobierno. No, digo que muchos opositores de muchos Dilma. opositores, Claro. sí, claro. El PP, el Partido Progresista de Jair Bolsonaro, un gran que
que le gusta mucho defender la moral y los buenos costumbres, pero su partido tiene el más grande número de diputados involucrados en ese mismo escándalo de corrupción. Entonces, la corrupción no es un problema de un partido. Lo que se generó en Brasil parece que fue un odio a un partido específico, cuando la corrupción es un problema que va desde la clase política hasta los brasileños mismos, porque Claro. Desde los pequeños actos de corrupción. Entonces es empezar una campaña de educación en contra de la corrupción y también a mirar las cosas con una visión más crítica. Bueno, ¿qué tan factible es que con 2 meses apenas en el poder Dilma ya empiece a plantear una transformación del gabinete ministerial? Da como un movimiento de timón importante con 2 meses en el poder y que ya se están haciendo transformaciones en el gabinete. Vea, David, eso muestra que el gobierno está dispuesto a dialogar. Se vio las protestas y está haciendo cambios para lograr hacer la reforma que se hace necesaria. Entonces, para mí, demuestra una posición de diálogo del gobierno, que yo creo que hay que ser la posición de la sociedad civil, una posición de diálogo, o sea, no simplemente repetir lo que escucha a partir de la media, de los medios, una posición crítica frente a esa situación. Es una situación difícil, pero el gobierno ha demostrado que quiere dialogar con la población. Claro, bueno, el Partido de los Trabajadores inicia casi que desde el 2002 cuando es electo Lula y desde su posesión en el 2003 una revolución sumamente importante en Brasil que va a llevar incluso a que se salga de la pobreza más de 22 millones de personas, va a ser reconocida la transformación que se le da y logra además algo que muy pocos países lograron y es que crecen económicamente, pero la brecha entre ricos y pobres disminuye, que no ocurre como en otros países de América Latina que crecen, pero los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Digamos, Lula con el PT logra cerrar esa brecha. ¿Cómo están Lula, ese símbolo, y Dilma en este momento? Hay dos cosas que son distintas. Bueno, yo creo que hay un cambio social muy fuerte en Brasil con Lula y con Dilma. Yo creo que mucho más en el periodo de Lula que en el periodo de Dilma, ya que el gobierno Dilma es una continuación del trabajo que se inició con el gobierno Lula. Pero yo creo que no hay un cambio en ese sentido de que las clases tienen una diferencia, mucho lo contrario, o sea, el contrario, las protestas del domingo, donde la gente hacía una campaña de odio, donde la media hacía una campaña de odio, muestra justo el contrario, que hay una guerra de clases ahí muy fuerte en el país, ¿cierto? Porque una parte de la población, como ya dije, que de pronto no está muy informada de lo que está pasando en el país, muy influenciada por los medios y por esa clase media que organizó todas esas protestas que pedían cosas absurdas como el retorno de la dictadura, la caída de la presidenta. Muchas de esas personas no se dieron cuenta de pronto que eso se trata justamente de una guerra de clases que el país vive. Claro. No, eso de que el rico, el pobre salió de la pobreza y está llegando a la clase media, eso es un mito. Sí. En Brasil el pobre ya no tiene las condiciones de pobreza que tenía antes, tiene más oportunidad, podemos decir así. Pero las clases siguen estando marcadas. El rico continúa más rico y el pobre continúa pobre. Bueno, y frente a la relación de Lula y de Dilma, ¿cómo se ve esa relación en este momento? Lula como el gran símbolo del Partido de los Trabajadores. Lula tiene un papel muy importante en el PT, en el gobierno, porque además de ser un gran líder del partido y un gran líder de esa mudanza que viene pasando en Brasil, él entra en momentos críticos para ayudar al gobierno y para aconsejar, de pronto dar nuevas ideas y intentar hacer cambios concretos. Yo creo que esos cambios que parece que van a haber en los ministerios es justo un reflejo a las calles, a las protestas en las calles y a las instrucciones de Lula, que tuvo reuniones esta semana con la presidenta, creo que 2 o 3 veces. Perfecto. Vinicius, muchísimas gracias por tu claridad y por David. acompañarnos acá en Teleantioquia Global.
Ojalá Muchas te gracias. tengamos nuevamente por aquí más adelante. Qué bueno. Bueno, esto es todo por hoy acá en Teleantioquia Global. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. ¿Qué está sucediendo en Brasil? Una economía que ha crecido muchísimo en los últimos años, pero parece que ha entrado en recesión. ¿Qué dice la presidenta? ¿Qué dice la oposición? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Los últimos 2 años han marcado múltiples puntos de inflexión para Brasil. El país, con la séptima economía más grande del mundo, alcanzó de la mano de reformas microeconómicas la solidez necesaria para enfrentar la crisis económica internacional. Pero después de haber experimentado un crecimiento excepcional, la economía brasileña parece mostrar signos de agotamiento. El país más eficaz y potente. La presidenta ha realizado en varias ocasiones alocuciones para calmar los ánimos. La crisis afectó severamente grandes economías como los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Hasta la misma China, la economía más dinámica del mundo, redujo su crecimiento a la mitad de sus medias históricas recientes. Algunos países están buscando recuperarse más rápido, y Brasil, que fue uno de los países que mejor reacción tuvo en un primer momento, está ahora implantando las bases para enfrentar la crisis y dar un nuevo salto en su desenvolvimiento. Sin embargo, lo que hoy por hoy levanta las protestas más airadas Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional y hoy vamos a hablar de Brasil. Este fin de semana que pasó se dieron unas manifestaciones masivas en las principales ciudades de este gran país de América del Sur. ¿Qué es lo que está pasando? Las protestas criticaban a la recién reelecta presidenta Dilma Rousseff. y poblado de Latinoamérica presenta ahora un evidente estancamiento que no se preveía hace 4 años. La actual presidenta, Dilma Rousseff, se comprometió a proseguir con la política económica de su predecesor, Luis Inácio Lula da Silva, quien en su momento como presidente se destacó por su carisma y habilidades diplomáticas tanto al interior como fuera del país. Rousseff, economista de profesión y al igual que Lula, miembro del Partido de los Trabajadores, tomó la batuta de la presidencia en 2011. Pero pronto la situación en Brasil cambió y su gobierno empezó a ser acusado de un intervencionismo exagerado y de políticas fallidas que al momento no han logrado relanzar la economía ni estimular las inversiones extranjeras. Diversas dificultades frenan el potencial brasileño. El mal estado de su infraestructura en transporte y servicios públicos, el estancamiento de los precios de las materias primas de exportación, en donde se encuentran productos como el café, la madera, el hierro y el aluminio, y la disminución del consumo interior debido al endeudamiento de los hogares, han generado un crecimiento débil desde 2012, que no ha repuntado lo suficiente en los últimos años y que para 2015 espera un panorama similar. El país, a pesar de estos problemas, dispone de herramientas para enfrentar la crisis. Cuenta con grandes multinacionales que soportan su desarrollo, un sector agroalimentario sólido, reservas cambiarias por más de 367.000 millones de dólares y un banco público eficiente.